Bienvenidos. En esta oportunidad veremos cuál es el contexto histórico, político y social peruano de la segunda mitad del siglo XIX. Además, sabremos quiénes son las llamadas ilustradas y cuáles son sus principales demandas. Este es el curso de Historiografía del Perú y nosotros somos Diego Gustavo Hidalgo Tabraj y Jean-Pierre de la Cruz Rodríguez. Para hablar del contexto económico, político y social peruano del siglo XIX, nos tenemos que adentrar a ciertos puntos de importante relevancia. Uno de los puntos más importantes fue la toma de mando de Ramón Castilla, quien tuvo a sus ideólogos más eficaces a Bartolomé Herrera. Para Cueto y Contreras, Ramón Castilla era un personaje sin cualidades intelectuales ni culturales, pero que se rodeaba de personajes ilustres quienes lo ayudaban a contrarrestar estas deficiencias. Si bien es cierto, se abolieron ciertos impuestos en dicha etapa, como el tributo indígena o el diezmo agrario, asimismo se abolieron ciertos cargos feudales, no se reemplazaban dichos impuestos por otros más acordes al pensamiento liberal. Por otro lado, se extendió el derecho al voto del analfabeto, pero no se instauraba la igualdad de oportunidades como era la educación pública en el país. Una de las etapas más importantes para la economía de nuestro país fue la revolución del guano, quien se da a conocer gracias a la investigación de Mariano de Rivera y Ustaris, quien busca obtener propiedades fertilizantes del guano de las aves para la agricultura. Con ello se desata la demanda del mundo por el guano de nuestro país y el Perú llega a ser monopolio mundial de fertilizantes durante décadas. Para José Carlos Mariátegui, el guano, al igual que el salitre, representaban a ser sustancias humildes y groseras. Lo que también menciona a la par es que representaba o constituía una reserva exclusiva de nuestro país. El guano tuvo un puesto desmesurado en la economía de nuestro país para aquel entonces, ya que para 1861 el guano ocupaba el 79% de los ingresos al Estado. Todo ello se esfumaría tras la pérdida de nuestro territorio y con ello trajo un colapso absoluto de las fuerzas productoras. La intelectualidad peruana no dejó de estar presente en la vida cultural, intelectual y política de nuestro país, ya que creció al compás de la bonanza económica del guano. Ciertos beneficios como becas a Europa, la reorganización de la Universidad San Marcos, puestos públicos y contrato para elaborar obras en nuestro país trajo consigo un efecto importante en la vida nacional. Ciertos personajes, a través de sus historias literarias o plásticas, trazaron una imagen del Perú y de lo peruano. Nombres como Ricardo Palma, Felipe Pardo de Aliaga, Francisco Lazo, Pancho Fierro, Ignacio Merino, Mateo Paz Soldán, Luis Montero fueron considerados como la generación romántica, ya que se decía que inventaron la nación. Con la bonanza económica del guano, a nivel político nuestro país también tendría ciertos cambios y mejoras. Uno de ellos es que los gobiernos locales ya eran controlados por el Ejecutivo. Por otro lado, nuestro país ya organizaba expediciones y colonizaciones hacia la Amazonía. Se elaboraron mapas de territorio para delimitar nuestro país. Y como punto importante es que las Fuerzas Armadas, al igual que la Iglesia, ya eran más disciplinadas. Otro punto muy importante a nivel político y social para nuestro país fue la abolición de la esclavitud. Con la abolición de la esclavitud en el año 1854, se abolió el tributo indígena y con ello se indemnizaba a los dueños de los esclavos con el dinero del guano. Para los dueños de los esclavos era
un negocio redondo, pero para los esclavos era un punto de quiebre muy importante, puesto que muchos de ellos seguían perteneciendo a las haciendas como jornaleros, otros de ellos no sabían qué hacer con sus vidas y muchos de ellos se dedicaban a asaltar. Para 1849 se dio la importación de coolies asiáticos, quienes reemplazaron a los esclavos, puesto que sus condiciones laborales eran muy próximas a la esclavitud. Para finalizar, tenemos que mencionar como punto de declive el tema de la guerra, que trajo consigo un decaimiento y un devastamiento a nivel general en nuestro país. El tema de saqueos, el devastamiento de los cultivos de la costa y saqueos de la propiedad privada y pública en nuestro país trajo cierto declive, ya que la derrota y la pérdida de territorios trajo un colapso absoluto de las fuerzas productoras en nuestro país. Bueno, yo voy a responder la pregunta de quiénes son llamadas ilustradas y cuáles son sus principales demandas. Me refiero a Clorina de Mato, Mercedes Cabello y María Jesús Alvarado. Pero antes de ir cuáles eran sus demandas, hay que saberles quiénes son cada una. María Jesús Alvarado. María Jesús Alvarado nació el 27 de mayo de 1878 en Chicha y falleció el 6 de mayo de 1971 en Lima. Sus padres fueron Cayetano Alvarado, y dueño del Ministerio de la Hacienda de Chacra Bajo, y Jesús Rivera, ambos también naturales de Chincha. María Jesús nació meses antes de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, y debido a los avatares de la guerra, su familia se vio obligada a vender la hacienda y establecerse en Lima, ya que en Chincha pasó a ser un cuartel del ejército chileno. Sus estudios. Sus estudios, como era usual en aquella época, estudió hasta tercero de educación primaria, máximo grado de estudios para mujeres en la escuela de Teresa González de Fátima. Sin embargo, durante ese corto tiempo la enseñanza era tal que terminaba leyendo y escribiendo casi a la perfección. Esto gracias también al apoyo de su madre, que le incultó el pensamiento de aprender para ser mejor madre. María Jesús fue alumna más sobresaliente, por la cual fue escogida para que escribiera y diera un discurso de clausura. En aquel discurso, que salió a relucir sus ideales que llevarían a luchar por los derechos de las mujeres, entre otras personas, se pronuncia a favor del sexo y clama para que la mujer tenga una educación más amplia, eficiente y profesional. Álvaro dijo que en este discurso, cuando tenía 15 años, sus estudios posteriores fueron autodidactas. A pesar de sus logros sobresalientes en el rubro, jamás pudo paranarse en términos educativos con los valores ilustrados de la sociedad. Las cosas que lo marcaron para que dieran las demandas que dio María Jesús Alvarado fueron el ver el matrimonio sin amor de sus padres, el compromiso simplemente por emparejamiento o por apariencia, también los acontecimientos durante la posguerra y durante la guerra entre Perú y Chile, y las cosas que vio durante sus estudios, que era la discriminación a las personas de bajos recursos, igual que las mujeres. Y pasamos con Clorina de Mato de Turner, que nació el 11 de septiembre de 1852 en Payú, distrito de Coya, provincia de Calca, departamento de Cusco, y falleció el 25 de octubre de 1909 en Buenos Aires, Argentina. Hija de Grinemensa Concepción y Ramón Mato de Torres, que es alcalde de Cusco y profesor de filosofía gramática castellana. Pasó la niñez en Payo Chico, haciendo el Valle Sagrado, cerca de Cusco, y en 1863 ingresó al Colegio de Educandas como alumna becada, aunque 3 años más tarde debió abandonar para dedicarse a la vida doméstica y ocuparse de sus padres y sus hermanos tras la muerte de su madre. Casada muy joven, el 27 de julio de 1871, con Joseph Turner, norteamericano, y tras envidiar en 1881, debido a un periodo de dificultades económicas, se radicó en Arequipa dedicándose al periodismo. Tras la guerra con Chile se trasladó a Lima y frecuentando sus tertulias y círculos literarios. Ella es primera en plantear el tema del indigenismo y su proyección social. Clorina de Mato Turner fue marcado por el fallecimiento de su madre, y tras eso visita las haciendas indígenas donde se relacionó con los indígenas y donde aprendió el quechua y los relatos que eran contados con el idioma. Y por último, hablamos de Mercedes Cabello de Carbonera, que nació el 7 de febrero de 1849 en Moquegua, hija de Gregorio Cabello y Mercedes Llosa. Desde edad muy temprana tuvo acceso a una amplia cultura
humanística que superaba las expectativas contextuales en torno de la mujer. Se casó con el médico Urbano Carbonera el 28 de abril de 1866 en Lima, donde se radicaron el matrimonio y no tuvieron hijos y se separaron. Enviudada y se dedicaba al periodismo en diversos medios de prensa, desde donde la censura y el confinamiento de la mujer era un apartado secundario. Escribió también un ensayo y novela donde expone sus ideas y sus conocimientos sobre las corrientes artísticas contemporáneas. Sufrió consecuencias de una sífilis que le fue contagiada por su esposo y padeció de una parálisis progresiva. Posteriormente es ingresada al manicomio de Cercado, donde Mercedes Javier falleció el 12 de octubre de 1909. Bueno, y para terminar, las demandas que hicieron las escritoras ante la sociedad que era ampliamente dominada por el hombre y tenía más posibilidades de educación y de valor social, ya que las mujeres, sin importar el grado social que estén, siempre eran minimizados. Ante todo esto, las escritoras, las primeras de la ideación feminista, demandaban porque las mujeres tengan una educación amplia y profesional, y además que la educación sea abierta para todos y sea pública para las personas indígenas y de pocos recursos, etcétera, ya que si las mujeres al quedar viudas no tenían ni un sustento para ellas mismas ni para su propia familia, y también que las mujeres tengan igualdad doméstica y jurídicamente, alegada que los matrimonios siempre eran arreglados o por conveniencia, donde la mujer carecía de libertad de elegir. Muchas gracias.